Lo que callan las flores es un podcast para mujeres valientes, mujeres que ya no quieren encajar en ninguna etiqueta y que están listas para brillar. Mujeres como tú y como yo, cansadas de todo lo que se nos dijo que se esperaba de nosotras. Así que busca hacer una plática entre amigas para hablar de esos temas que pensamos que nunca nadie entendería. Yo soy Tamara Luque y seré tu guía en este emocionante y retador viaje para que reconectes con tu autenticidad y tu poder personal. ¿Estás lista para vivir una vida con propósito y pasión? Si te gusta este episodio, dale a me gusta o sígueme en redes sociales. Me podrás encontrar como Yo Soy Tamara Luque o como Lo que callan las flores. También puedes suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Te doy la bienvenida al primer episodio de Lo que callan las flores. Bueno, obviamente no puedo comenzar mi podcast sin presentarme porque te he comentado que lo que quiero es que sea un café entre amigas. Entonces quiero contarte un poquito de mí y de por qué todo esto y de por qué el podcast. Porque quiero que escuches cada episodio con tu té preferido en la mano. Yo confieso que soy una matcha lover, súper adicta desde que tuve que dejar el café. Y entonces quiero que sea como una charla entre amigas, ¿no? Como esas pláticas que tengo con mis amigas cuando tomamos vino, cuando tomamos té y de repente nos empezamos a plantear pues las cosas de la vida y nos damos cuenta de todos los retos que estamos viviendo y que a veces una siempre piensa que está sola y en realidad no lo está y todas estamos en un poco lo mismo. Por eso quiero hablar de esos caminos de florecimiento que tenemos nosotras las mujeres, las flores, y a veces qué solitario se siente ese proceso y ese camino. Y, y precisamente quiero eso, llevar aquí, compartir pues todo lo que en otro momento comparto, ¿no? Mis círculos más íntimos y quiero también que si estás a lo mejor en otro momento o incluso estás en fases anteriores o posteriores, que puedas encontrar también esa inspiración para saber que se puede, para saber que aunque a veces las cosas se ponen un poco complicadas, todo merece la pena. Y en el caso especial, yo siempre he pensado sí, ¿no? Que el crecimiento personal es como, exacto, es un proceso de florecimiento en el que pues somos semillas y tenemos que esperar a veces, ¿no? Y no podemos a veces saltarnos las fases, pero es cierto que a veces nos olvidamos la esencia de la semilla que vinimos a hacer, ¿no? Y a veces no sabemos si vamos a terminar siendo un narciso, una flor, como una rosa, o vamos a hacer un tulipán, que es uno de mis preferidos. Se nos olvida. Y entonces no florecemos porque no sabemos, no recordamos más bien lo que, lo que somos. Entonces, por eso este espacio es para invitarte a recordar y que junto con las reflexiones, algunas experiencias personales que yo te cuente, pues puedas encontrar esas claves para recordar quién eres y qué viniste a hacer en este momento. Entonces, bueno, pues comienzo yo y espero que también dentro de poco me comentes tú quién eres, porque me gustaría escucharte y saber también tu historia. Bueno, yo soy Tamara, yo soy española y bueno, tenía una vida dentro de lo que se esperaba, ¿no? Siempre fui muy buena estudiante y bueno, pues hice todos los pasos. Siempre digo que mi vida fue una secuencia de pasos de lo que se tenía que hacer, de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, como, bueno, como era una chica brillante en los estudios, se esperaba que estudias en la universidad, buscas un trabajo y obviamente pues no cabe duda de que formase una familia y pudiese tener una relación con alguien, ¿no? Un matrimonio. El tema es que no cumplí todos esos estándares y todas esas etiquetas que se esperan de las mujeres. Sí conseguí, bueno, ser una persona muy buena en mi trabajo. En otro capítulo hablaremos del coste que a veces eso tiene, ¿no? De ese perfeccionismo que también a veces se nos inculca y nosotras nos adoptamos y también el costo que eso tiene para nosotras. Entonces, bueno, pues digamos que mi vida era todo bien, tenía una vida social buena, tenía buenos amigos, el tema de parejas igual no estaba tan estable, pero nunca tampoco me reconocí. Bueno, no entendía más bien por qué ese sentimiento profundo e interno de insatisfacción, ¿no? Entonces pensaba que era una persona muy egoísta y muy,
mm, como inconsciente, ¿no? Digamos, desagradecida con la vida, de tener, digamos, más o menos todo, pero no estar del todo satisfecha. Y en realidad, bueno, aquí hago un apunte, ¿no? Yo estaba muy agradecida con mi vida, pero también creo que precisamente me di cuenta de que yo era una necesidad interna, no sé cómo explicarlo. Yo creo que si estás en ese lugar puedes entenderme perfectamente. Era de verdad una sensación interna de yo creo que he venido a este mundo a hacer otras cosas, ¿no? Creo que he venido para algo más y creo que esto se me da bien, pero que también pensé que cumpliendo todos los pasitos que me han dicho que tuviera que dar, pensé que hoy habría llegado como más lejos, ¿no? O estaría en otra posición. Entonces, bueno, ese sentimiento empezó a aflorar en mí eh, y llegó un momento que se hizo bastante insostenible. Entonces, bueno, pues me fui preparando para dejar mi empleo, que en ese momento, pues al día que me fui, estuve 7 años en una editorial de psicología y bueno, pues decidí que en realidad empecé a darme cuenta de que había muchas cosas en mi vida que no estaba haciendo, que realmente genuinamente deseaba, pero que no me estaba permitiendo por miedo. El miedo fue un compañero mío durante toda la vida, desde que era chiquita, empezando por el miedo a la muerte, que eso de verdad me condicionó todo. Y el darme cuenta de que al final no podemos tener miedo a la muerte porque nos perdemos la vida entre medias y la fortuna que tenemos de tener esas experiencias. Lamentablemente, mi entorno como que empezó a ver como fallecimientos de mamás, de amigas, el cáncer, ya saben, ¿no? Las enfermedades aparecen y entonces uno empieza a plantearse, de verdad, si a mí me dijeran mañana que estoy enferma y que quizás me muera, ¿qué podré decir de mi vida? Y me di cuenta, dije, sí, pues diré que trabajé mucho y estudié mucho. Pero ¿qué diré de todos mis sueños? De viajar. No viajaba porque me da miedo volar en avión. No me atrevía a escribir un libro porque me da miedo al juicio. No iniciaba otras actividades más creativas porque no entraban en mi cabeza el tener que hacerlas porque realmente estaba agotada. Entonces, bueno, pues empecé a prepararme también mentalmente para el cambio y la verdad es que sí entiendo que mi familia pensara que estaba un poco loca porque fue un poco radical. Creo que aquí les avanzo un consejo, cuando estás en esos procesos, creo que hay una parte en la que uno se lo tiene que guardar para uno, para que nadie les juzgue ni les tire abajo durante el proceso. Y entonces, bueno, pues yo me lo fui guardando, también porque no tenía claro si eso iba a ser como algo temporal o realmente era algo que tenía que escuchar. Entonces, pues nada, lo planteé, dejé mi trabajo, mi plan era viajar. Comencé, esto va a dar para varios episodios, pero bueno, comencé viajando por el sudeste asiático, luego volví a Europa y bueno, pues luego llegué a México, que es donde resido actualmente desde hace 3 años y medio. Y bueno, pues justo llegué un mes antes de la pandemia. Entonces, bueno, ya les contaré con detalle el cómo llegué a México porque creo que fue muy mágico para mí. Y entonces, bueno, pues me encuentro con la situación de reinventarme. Yo, mi deseo, lo único que sentía en mi corazón era, quiero empezar en un sitio nuevo en el que nadie me conozca y en el que no tenga que ir con el peso de mis etiquetas. Y cuando me encuentro con esa situación, wow, no tenía ni idea de por dónde empezar. Entonces, comienza un trabajo, gracias a la pandemia, la verdad, pues sí me pude dar el tiempo como para realmente conectar mucho, iniciar. Ya hacía tiempo que hacía terapia, pero bueno, indagar más profundamente en cuáles eran mis deseos. Ahorita ya que se estaba dando lo que yo estaba pidiendo, ahorita cómo respondía al universo con eso, ¿no? Y entonces sí me llevó, también platicaré, o sea, hubo una crisis de identidad muy fuerte durante muchísimo tiempo en el que al final uno precisamente está como en un capullo, ¿no? O sea, en esa parte también en la que ya no es semilla, está germinando, pero tampoco es flor, en un estado un poco en el limbo. Y entonces yo me sentía literal un limbo, ¿no? En el que no era ya la persona que era, no era la persona que quería ser y ni siquiera sabía qué quería hacer porque todavía estaba demasiado condicionada por todo lo que había sido. Entonces, bueno, ha sido un viajecito largo, todavía sigue en curso, para descubrir mi autenticidad, ¿no? ¿Cuál es la verdadera Tam? No empezar a quitar como si fueran pétalos, ¿no? Quizás, o capitas de la cebolla, todas esas versiones de mí que quizás no me identificaban tanto, y cuáles igual y sí, ¿no? Y empezar a ver qué cosas sí quería quedarme y qué cosas no quería quedarme. Y bueno, pues por eso, fruto de ese proceso personal, que ya les digo que también ha sido pues muy profundo y bastante intenso emocionalmente, pues es la aspiración precisamente de, ¿no? De poder ser
profesional de la transformación, ayudar a otras mujeres que desean hacer un cambio, que sienten ese sentimiento profundo de que hay algo en sus vidas que ya no les está encajando y que desean algo, pero no saben qué hacer, no saben ni por dónde empezar y aparte están aterradas. Entonces ya les digo, yo era la persona más miedosa del mundo y literal me quité todos mis miedos como así de un jalón en un año, ¿no? Obviamente empecé a hacer unos pasitos previos, pero me di cuenta que realmente la vida que realmente merece la pena es la que está más allá del miedo, la que está detrás de nuestros miedos. Y que precisamente todas esas cosas que nos dicen, no, por ahí no es que justo tiene que ser por ahí. Entonces, bueno, yo con toda la humildad les quiero contar, ir contando mis historias, mis aprendizajes, qué herramientas me han ido funcionando, las reflexiones que he tenido para también apoyarles, ¿no? Y que también ustedes puedan dar ese paso hacia la vida de que siempre desearon, una vida que puedan vivir con propósito, con intención y que se levanten cada mañana apasionadas y enamoradas de su propia vida. Sería mi propósito y ojalá que, bueno, con la pequeña aportación que pueda hacer para ustedes, eh, se consiga. ¿Qué más les cuento? Bueno, creo que esto está bien como para empezar a conocernos, porque sí creo que hay muchos temas en los que podemos ir indagando y, y justo ir conectando con pues con esos deseos de nuestro alma. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el ruido y empezar a escucharlo, ¿no? Y cuando el alma no es escuchado, grita y grita a veces a través del cuerpo. Entonces, bueno, es importante que le prestemos atención. Y bueno, pues de momento creo que por hoy, como decía, es suficiente. Espero que me acompañen en los próximos episodios. Gracias por acompañarme en el episodio piloto. Y recuerda que tú también puedes dar un paso cada día hacia tu versión más auténtica, a esa vida que tú vivas con pura pasión. Así que florece bonito, florece sin miedo a que te miren. Que tengas una hermosa semana.